tardes a todos los participantes. Los saludamos desde el Ministerio de Salud, de la Dirección General de Telesalud, Referencias y Urgencias. Bienvenidos a una nueva sesión de salud ocular en línea. El tema de hoy es síndrome visual del computador y ojo seco, a cargo del doctor Álvaro Cáceres Pinto, médico oftalmólogo del Departamento Especializado de Córnea, Segmento Anterior y Cirugía Refractiva del Instituto Nacional de Oftalmología del Ministerio de Salud. Les recordamos a todos los participantes que pueden realizar sus preguntas a través del chat. Bienvenido, doctor Álvaro Cáceres. Es un gusto contar con usted el día de hoy. Quedamos atentos. Adelante. Ok. Bueno, buenas tardes con todos. Vamos a hablar un poco sobre lo que es el síndrome visual del computador. En realidad, este problema del uso de los dispositivos electrónicos ha ido, pues, se puede decir, empeorando con el transcurso de los años, ya que más en esta pandemia, en que ahora estamos más pegados a todos los dispositivos electrónicos, con mucho más horas. Y eso produce, lógicamente, un desbalance, un desequilibrio en la película lagrimal, provocando, pues, problemas de ojo seco. Entonces, como les comentaba, pues, esto se ha ido avanzando poco a poco. Esta imagen es muy clara, diciendo de que desde la época, pues, del Homo sapiens, que han ido avanzando en el transcurso de la evolución, nos hemos ido nuevamente de estar parados a estar más tiempo sentados frente a una computadora. Ahora todo se realiza por ahí. Entonces, básicamente, no es tanto quizás el estar, que la computadora produzca eso, sino el tiempo de permanencia en la computadora que puede provocar más evaporación en la lágrima y provocar también las molestias del ojo seco. Entonces, como ya hemos comentado también, dentro de no solamente el computador, tenemos pues el televisor, el celular, las tablets, ¿cierto? Que pueden provocar estar mucho tiempo frente a ellas, una disminución en el parpadeo, por lo tanto, aumenta la evaporación en la película lagrimal y generan las molestias. Vamos a ver cuáles son los síntomas que produce el ojo seco. Hay que detectarlo, como se dice, o saber de estos a tiempo para ir al oftalmólogo e indicar, pues, las gotas correspondientes. Entonces, también con el tiempo hemos visto, pues, que la calidad de imagen también ha mejorado, la calidad de píxeles, pues, en los dispositivos electrónicos, pero eso no implica de que sigamos teniendo problemas de ojo seco, ¿no? La mejor visión, como le vuelvo a repetir, no indica de que tengamos menos ojo seco, sino el tiempo de exposición. Entonces, en estos casos, va a haber, aparte de los síntomas de la superficie ocular, un esfuerzo de los músculos oculares. Dentro del ojo tenemos músculos que están, músculos intraoculares y músculos extraoculares. Los músculos intraoculares nos sirven para lo que se llama la acomodación. Dentro del ojo tenemos un lente natural que se llama cristalino, y ese cristalino es que se va a empezar a mover mientras nosotros estemos viendo un objeto lejano a un objeto cercano. Entonces, cuando estamos mucho tiempo en la computadora, estos músculos están contraídos, y por eso cuando estamos mucho tiempo en la computadora, puede haber aparte de como le dije, de las molestias superficiales, el cansancio visual, que lo llamamos fatiga ocular. ¿Okay? Eso, luego puede haber un retraso también en la acomodación, o sea que va a haber un enlentecimiento de estos músculos intraoculares que tienen que ver con la acomodación. Por eso que a veces el paciente indica: doctor, estoy en la computadora, sí, bastante rato, y luego cuando quiero ver un objeto lejano, ¿no? Todavía lo veo borroso y pasa unos segundos y recién lo puedo ver. Ese es el retraso en la acomodación de la visión. Entonces, todos esos son síntomas de fatiga también ocular. Entonces, ¿qué es lo que también sucede? Es que el uso de los dispositivos electrónicos genera lo que se llama una luz azul. Esta luz azul está dentro de un espectro de la luz visible. Tenemos, por ejemplo, aquí
rayos gamma, rayos X, los rayos ultravioleta, los infrarrojos, ¿no? Que tienen diferentes ondas de radio. ¿No? Entonces, dentro de estos está lo que se llama la luz azul. Y la luz azul que emiten los dispositivos electrónicos, todo dispositivo electrónico emite una luz azul. Entonces, la Academia Americana de Oftalmología dice que cuando uno está mirando constantemente una pantalla durante horas, ya se trata de una computadora, un televisor, un teléfono inteligente, una tableta, se expone a esta luz azul del dispositivo. Pero, sin embargo, no hay evidencia científica de que la luz azul de los dispositivos digitales pueda causar daño a los ojos. Todavía, como mencionan, no hay algo pues, de peso que indique que pueda dañar. Sí, siempre y cuando uno exceda, como le vuelvo a repetir, mucho tiempo. Lógicamente, cuando ustedes van a hacerse unos lentes, en la óptica les indican de que puede haber filtros en los lentes que hacen o desvíen esta luz azul, ¿no? Al todavía estar en controversia, pues es mejor de repente usarlo para tener un mejor confort. El mismo paciente también indica que tengan un mejor confort. Pero no hay que asustarse, como le dije, de que si no los usan, solamente de manera preventiva. Por ejemplo, 4 dispositivos digitales, dice diferentes, se usan en promedio para trabajar en lo que es educación, entretenimiento, que ya es lo que sabemos, ¿no? Usamos siempre, llegamos a la casa, televisor. Estamos en la oficina con computadora, el celular, en cada momento. Entonces, la persona utiliza siempre estos dispositivos permanentemente. Pero 2 de cada 3 personas utilizan diariamente un celular. Y el 64% de las personas pasan 4 horas o más por día frente pues, a una computadora. Quizás ese porcentaje sea mucho mayor. Aunque cuando nos relajamos frente a las pantallas, nuestros ojos siguen trabajando. Eso a veces pensamos nosotros que vamos a descansar, pero no lo hacemos. Entonces, tenemos que tener en cuenta también la distancia de lectura. Entonces, por ejemplo, un televisor, por ejemplo, pequeño, a 190 centímetros, ¿no? Una computadora puede ser a 63, un libro puede ser a 40, ¿no? Un tablet a 39, un celular a 33 centímetros. Esto porque es importante las distancias, porque a veces uno acerca mucho el celular o acerca mucho la computadora y lo único que está haciendo es aumentar la capacidad de acomodación del ojo y por lo tanto va a tener un mayor esfuerzo, ¿no? Más si el paciente tiene más de 40 años y ya tiene problemas de presbicia, ¿no? Entonces, acuérdense que cada objeto que vamos a utilizar tiene que tener una distancia adecuada para evitar justamente el cansancio visual. Por ejemplo, cosas que uno de repente no debería hacer, como por ejemplo esta, ¿no? En la foto del lado izquierdo arriba, estar uno encorvado, la columna se afecta y estar con la laptop ahí a una distancia mucho más corta de la que necesariamente es. Otra cosa, por ejemplo, arriba a la derecha, estar totalmente con las luces apagadas y estando en la habitación con la laptop ahí, ¿no? O el celular. Como ven al lado izquierdo abajo, todas las luces apagadas y estando con la luz ahí, justamente va a haber mayor exposición a la luz azul. Y lo otro es lo importante que nosotros segregamos una hormona que es la serotonina. La serotonina es importante para dormir. Perdón, la melatonina. La melatonina usamos es importante para lo que es para dormir. Cuando usamos nosotros dispositivos en la noche, dispositivos electrónicos en la noche, estamos suprimiendo esa melatonina. Por lo tanto, nuestro cerebro no va a descansar. Al otro día estamos malhumorados de que no hemos dormido lo suficiente. Y es porque estás con los ojos cerrados, pero no estás durmiendo. Porque, como le vuelvo a repetir, esa melatonina no se generó. Esto es importante que lo sepan. Y para la gente que les gusta estar, como le dije, a oscuras con los dispositivos. Aparte que, lógicamente, puede producir el ojo seco, que es el tema de hoy, ¿no?
Entonces, ¿qué son los síntomas que, como les vuelvo a repetir, de ojo seco? Ya sabemos que puede ocurrir entre 64 y 90% de los pacientes. Y lo otro es que la afectación es casi un 40% de la consulta que tenemos en el hospital. Es por problemas de ojo seco moderados, ¿no? De leves a moderados. Entonces, los síntomas son cansancio visual, resequedad, sensación de resequedad en el ojo, sensación de arenilla, como que tuvieran unas piedritas en el ojo, visión borrosa, dolor de cabeza, ardor, lagrimeo, pero uno diría, pero si es el ojo seco, ¿por qué tiene lagrimeo? El lagrimeo es un reflejo de la resequedad ocular que hay en ese momento. La pesadez en los párpados y el dolor en el ojo. Entonces son síntomas característicos de ojo seco. Pero esto va a depender de muchas cosas, de varios factores, no solamente de, como les vuelvo a repetir, de la computadora. Por ejemplo, factores ambientales, como por ejemplo, ustedes están en la oficina y tienen el aire acondicionado, ¿no? Cerca de ustedes, o un ventilador cerca de ustedes. Entonces, mientras tengan estos aparatos, pues la posibilidad de evaporación de la lágrima es mucho mayor y van a generar problemas de resequedad. El parpadeo reducido es importante porque hemos visto que un paciente normalmente debe parpadear entre 15 a 16 veces por minuto y los pacientes que están usando computadora o leyendo o viendo televisión, que es una actividad, se puede decir, de fijación, están concentrados en eso, parpadean la mitad de esa cantidad. Entonces, al parpadear menos, van a provocar resequedad ocular. El parpadeo incompleto, ese es otro también. A veces uno dice, pero doctor, pero sí parpadeo, y cuando uno lo ve en la consulta, su parpadeo es deficiente, ¿no? No cierra completamente el párpado. Cierra así la mitad o menos en la mitad. Entonces, esos pacientes también se les seca el ojo. La edad es muy más frecuente el ojo seco a mayor edad. Mayores de 50 años, mientras más edad tengan, más posibilidad de tener resequedad, ojo seco. El sexo, sí, las mujeres tienen mayor ojo seco que los hombres por cuestiones hormonales, ya que después de la menopausia las hormonas en la mujer bajan después de los 50 años y estas hormonas en realidad ayudan a tener una buena superficie ocular, el ojo tenerlo lubricado. Al no haber estas hormonas va a tener resequedad. Enfermedades sistémicas, por supuesto, desde empezar desde la diabetes. Un diabético puede tener problemas de resequedad. Los pacientes con hipertensión también se ve frecuente, pero más que todo por las medicinas que toman, que pueden causar también ojo seco. Los pacientes que tienen enfermedades neurodegenerativas, enfermedades psiquiátricas como antidepresivos por los medicamentos, el alprazolam, el diazepam, todos esos pueden producir ojo seco moderados, ¿no? Entonces, ese tipo de enfermedades como inmunológicas, como por ejemplo la artritis reumatoidea, el lupus eritematoso, la granulomatosis de Wegener, etcétera, son enfermedades inmunes que también llevan en este caso, a una disminución en la producción de la lágrima, ¿sí? O sea, su glándula lagrimal produce poca lágrima. En cambio, el ojo seco, producto de los dispositivos electrónicos, eso es por un mecanismo de evaporación, ¿sí? Entonces, para redondear la idea, se puede ver el ojo seco por dos mecanismos. Uno, por poca lágrima, o sea, el paciente produce poca lágrima, o que el paciente produzca una buena lágrima, pero se evapora rápidamente, ¿sí? Por esos dos mecanismos, por evaporación o por disminución en la producción. Ahí en la disminución de la producción entran las enfermedades sistémicas. Medicamentos, como ya hemos comentado, ¿no? Medicamentos para la presión arterial, medicamentos para los pacientes, los pacientes que sufren, por ejemplo, de rinitis alérgica, todo lo que son los antihistamínicos, producen ojo seco, ¿sí? Histamínicos y los pacientes con enfermedades neurodegenerativas o psiquiátricas también.
¿no? Los medicamentos. El uso del lente de contacto. El uso del lente de contacto, al paciente le ayuda muy bien a mirar bien y más que todo en medidas altas, pero si uno utiliza un lente de contacto de manera prolongada, o sea, por muchas horas, más de 8 horas, lo que va a generar es una resequedad ocular. Lo importante es que se retire el lente, que no abuse de muchas horas, que utilice sus botas lubricantes y si puede usar sus lentes de montura para descansar, sería mucho mejor. Afecciones oculares, por ejemplo, golpes, traumas en el ojo que tengan cicatrices en la córnea, pueden producir afección también de ojo seco. Y bueno, la alimentación. Hay pacientes que consumen muy poca vitamina A, muy poco ácidos grasos como el omega, y estos pacientes también tienen problemas de ojo seco. Entonces, ¿qué es lo mejor para ellos? Aumentar los alimentos con vitamina A, zanahoria, brócoli, etcétera. Aumentar la ingesta de omegas en la dieta, omega 3, 6, 9, que aparte que le ayuda para el corazón, le ayuda para el ojo seco. Está dentro de la carne de pescado, la carne negra del pescado, pueden tener también la linaza, la chía, contienen omegas que su uso, su consumo, ¿no? Puede mejorar estas molestias en estos pacientes. Entonces, como ven, este es un artículo que traje del síndrome de la computadora. Es una revisión de las causas y los tratamientos potenciales. Entonces, indican que los síntomas asociados a este síndrome del computador, junto con trastornos en la acomodación, parecen en la mayoría de los casos ser el resultado de ver un objeto cercano durante un tiempo prolongado, ¿no? Y no específicamente por la computadora, que es lo que estamos comentando, sino por el uso prolongado de esto. ¿Qué hay que hacer? Las medidas preventivas. Las medidas preventivas es mantenga, como le dije, una distancia a la computadora entre 20 pulgadas, que más o menos es 65 centímetros, o más o menos un brazo de distancia, ¿no? Un brazo de distancia. El monitor se debe colocar más o menos a 15 a 20 grados por debajo del nivel del ojo, en la mirada recta. No sé si recuerdan en algún momento cuando uno iba a los bancos, las computadoras ahí en los bancos están por debajo de la mesa, ¿no? Había un vidrio y debajo de la mesa. Era justamente por eso, porque al nosotros mirar hacia abajo, el párpado cubre el ojo en la mayoría de su superficie, por lo tanto hay menos evaporación, por lo tanto menos ojo seco, ¿no? Bueno, ahí es un poquito más, como le dije, que están bastante bajo. Algunos pacientes se adaptaron, otros no, porque eso, tenerlo muy abajo también ocasiona dolores en la columna cervical. Lo importante es de que la computadora, como le digo, esté ligeramente más abajo del nivel de los ojos, cuando uno está sentado, ¿no? Evite la iluminación brillante en la habitación, ubique el monitor de manera que no reciba la luz solar directamente para minimizar el brillo, haga intervalos cuando utilice la pantalla del ordenador, sí, hacer intervalos es muy saludable, y recuerde parpadear con intervalos regulares, siempre acordarse del parpadeo. Hay una regla que nosotros llamamos regla 20-20-20. Es muy fácil de acordarse. Es ver la computadora por unos 20 minutos, luego después de 20 minutos mirar un objeto lejano, más o menos que esté a 6 metros o más, por unos 20 segundos, ¿ok? A una distancia más o menos de 20 pies, que más o menos como 6 metros o más, ¿no? Y puede uno cerrar los ojos también por unos 20 segundos y luego nuevamente volver a sus actividades de la computadora por 20 minutos más. Entonces, 20 minutos de computadora, 20 segundos visión lejana, 20 segundos cerrar los ojos. Y otra vez, 20 minutos de computadora y así, ¿no? Con estas pausas, el paciente se va a sentir mucho mejor. Acordarse, como le dije, de la parte de la columna, el paciente tiene que estar sentado, así como ustedes están viendo, y la computadora ligeramente más abajo del nivel de los ojos. Esto es importante, la medida de vista. Un paciente puede cumplir todo lo que le estoy indicando, pero si no tiene una corrección adecuada, no tiene unos lentes adecuados, pues no va a servir, no va a ayudar de nada, ¿no?
Por eso que el control y el chequeo oftalmológico es importantísimo, una vez al año, para tener unas gafas en buen estado. De los lubricantes hay muchos en el mercado, algunos de ellos están aquí en esta foto, pero acordarse que no todas las gotas son para los pacientes, para todos los pacientes. Cada gota tiene distinta composición, cada gota es para distinto tipo de ojo seco. Ya dijimos nada más, como ustedes, le he mostrado dos tipos de problemas de resequedad por disminución en la producción, por aumento de la evaporación. Pueden haber mixtos, ¿ya? Por ejemplo, un paciente que tiene artritis y tiene disminución en la producción de lágrima, pero a la vez usa computadora. Entonces, su ojo seco es mixto y hay gotas especiales para ese tipo de ojos secos mixtos, ¿sí? Entonces, la recomendación es no automedicarse, ¿sí? Si bien es cierto, una gota la pueden adquirir de repente en farmacias, de repente sí, sin receta médica, pero lo ideal es que el oftalmólogo especializado indique qué tipo de lágrimas le va mejor para su problema. Luego hay bueno, como algunas conclusiones de este tipo también de trabajo que se hacía de ojo seco, indicaban pues que el ojo seco era causa pues de un ausentismo también en el trabajo, ¿no? Pacientes con ojo seco moderados a severos dejan de trabajar, se sienten muy mal, no pueden hacer sus actividades diarias. Así que es un problema que debemos saber, debemos prevenir y tratar. Entonces, el deterioro del rendimiento laboral está más estrechamente relacionado, como dije, con el ojo seco. Y ya las compañías y los lugares de trabajo están pues teniendo pacientes de este tipo y se están tomando las previsiones. Esta charla viene básicamente porque ahora en febrero estamos como en la semana del ojo seco, estamos tratando de instaurar esta semana para básicamente concientizar a la población de esto, justamente, de tratar a estos pacientes y de prevenir y no llegar a casos ya severos. Y por último, también es un artículo que les traigo, donde relacionan la ocupación y el ojo seco. Sí, bueno, están con letras muy pequeñas, pero le digo que más o menos de la línea que ustedes ven ahí, en la línea del medio, para el lado derecho, son los pacientes que tienen más ojo seco y del lado izquierdo los que menos ojo seco. Entonces, va a depender de las cosas que nosotros hagamos. Sí, por ejemplo, profesionales de la salud también tienen mucho ojo seco porque están en la computadora, leyendo, estudiando, etc. Por ejemplo, profesionales que están, un ingeniero de sistemas, por ejemplo, tiene más predisposición a generar este problema. En cambio, en la parte de abajo, de repente quizás un paciente que trabaja en mecánica, de repente no tiene tanto problemas con eso. Entonces, la ocupación es muy importante y está relacionado con la resequedad ocular, porque tiene que ver con el entorno. Acuérdense que no solamente es la persona, no solamente es la enfermedad, sino el entorno de este paciente que favorece a esta enfermedad. Y por último, entonces, indicarles que el ojo seco es una enfermedad muy frecuente y que el uso de dispositivos electrónicos es una de las causas, bueno, la mayor cantidad de horas dentro de estas. No hay evidencia que la luz azul pueda causar daño a los ojos, pero sí de todas maneras hay que prevenir. Las recomendaciones en la postura, en los intervalos de descanso, ya hemos dicho, y el parpadeo, son frecuentes. Acuérdense la regla 20-20-20. El segundo paso es el uso adecuado de lágrimas artificiales. Como ya dijimos, no todas las lágrimas son para todos los ojos secos. Y el ojo seco produce molestias que perjudican pues, el trabajo diario, dependiendo del tipo de trabajo diario y de otros factores también asociados. Muy bien. Si tienen alguna pregunta.
Muchísimas gracias, doctor Álvaro Cáceres, por su excelente presentación. Sí, tenemos algunas preguntas que nos han hecho llegar los participantes. Nos preguntan si el ojo seco puede ocasionar disminución de la agudeza visual. Sí, como les había comentado, dependiendo el grado de ojo seco, si es leve, el ojo seco puede ocasionar una visión borrosa por momentos. Si son casos ya moderados a graves, ya esa visión borrosa es más permanente. Pero sí baja la visión. Tanto así que el paciente con ojo seco que tiene que medirse la vista, tenemos que primero mejorar la superficie ocular para que recién pueda tener una medida de vista adecuada. Preguntan también, desde el primer nivel de atención, ¿cómo podemos detectar un daño visual por uso de dispositivos electrónicos para poder realizar tempranamente la derivación con el especialista? En el primer nivel de atención, lo que se debe de ver es los síntomas del paciente, ¿no? Que estén relacionados, como ya les había comentado, ojo rojo, un poco de ojo rojo, sensación de arenilla dentro del ojo, ¿sí? Visión borrosa transitoria, y que eso esté relacionado a el uso, por ejemplo, de la computadora, ya al doctor del primer nivel le debe sospechar el problema de ojo seco y derivarlo al oftalmólogo. Ya nosotros, ya con nuestros aparatos, con la lámpara de hendidura, test que hacemos para ver cuánta lágrima tiene, ya podemos clasificar el grado de ojo seco que tiene. Muchas gracias, doctor Cáceres. Nos preguntan también si el ojo seco se asocia al uso de antihistamínicos. Sí, también lo comenté. Uno de los medicamentos que produce también resequedad son los antihistamínicos. Dentro de esos la cetiricina, la clorfenamina, que es un poquito más, la loratadina, ¿no? Todos ellos que utilizan los pacientes que sufren de rinitis alérgica, los pacientes que sufren de dermatitis alérgica, a veces también usan eso y producen pues resequedad, ¿no? Sí, está dentro del grupo. Muchas gracias, doctor. Nos preguntan también si las recomendaciones de tiempo e distancia hacia los dispositivos electrónicos son las mismas para los niños. Son las mismas. Son las mismas para los niños, sí. Nos preguntan también cuál es la diferencia de ojo seco y ojo perezoso, si puede ocasionar un daño ocular y si no se trata a tiempo. Bueno, lo que pasa es que el ojo seco es un síndrome, ¿no? El síndrome tiene que ver con signos y síntomas. El ojo perezoso es un ojo normalmente que no tiene un defecto anatómico como tal, no tiene ninguna enfermedad, que nació, por ejemplo, el niño con una determinada ya medida, tiene, por ejemplo, miopía, hipermetropía o astigmatismo, y al no ser tratado a tiempo, este niño, o sea, en realidad no usó lentes desde pequeño, ese ojito va perdiendo líneas de visión, ¿no? Eso es lo que le llamamos ojo perezoso. Ese ojito no lo hacemos trabajar, no se ha hecho trabajar con lentes. Entonces pierde líneas de visión. Son cosas diferentes, pero que en los niños es importante detectarlas también a temprana edad, ¿no? Por eso que es importante el control oftalmológico en el niño, por lo menos antes que empiece alguna actividad, como por ejemplo ir al nido o al colegio, ¿no? Antes de entrar, un chequeo oftalmológico es importante. Para detectar justamente eso, tratarlo a tiempo, que utilice sus lentes y, como decía un maestro, niño que ve, niño que aprende. Y tenemos una última consulta. ¿Cuánto tiempo dura el ojo seco después de una cirugía con láser? Buena pregunta. Uno de los también, se puede decir que puede causar ojos secos son las cirugías refractivas. La cirugía láser, ¿no? Para no usar lentes. Aunque se ha visto en los estudios que este tipo de ojo seco es temporal. Básicamente porque la cirugía puede haber un corte de los nervios corneales y estos nervios corneales se van mejorando o se van haciendo otra vez esas conexiones al cabo de 3 meses, puede llegar hasta 6 meses, ¿no? Entonces, eso hace que nosotros tengamos que lubricar el ojo en los pacientes después de cirugía refractiva hasta 6 meses después de la cirugía. Pero como lo vuelvo a repetir, son muy poquitos los casos que pueden durar más tiempo, ¿no?
Normalmente entre 3 y 6 meses la sensibilidad en la córnea vuelve a su estado normal. Muchísimas gracias, doctor Álvaro Cáceres Pinto, médico oftalmólogo del Instituto Nacional de Oftalmología del Ministerio de Salud. Muchísimas gracias, doctor. ¿Tiene algunas recomendaciones finales? Bueno, la recomendación es, como le dije, que como estamos celebrando ya la Semana del Ojo Seco, es que toda la gente, la población, siempre vaya donde su médico oftalmólogo y descarte estos problemas, ¿no? A veces son tan sutiles o que no les causan mucha molestia y lo dejan pasar. Pero es importante tratarlos a tiempo, no automedicarse, y ahora con el uso pues más en la pandemia de las computadoras, con mucho más razón, un chequeo oftalmológico es lo ideal. Muchas gracias nuevamente, doctor Álvaro Cáceres Pinto, por brindarnos su valioso tiempo y compartir toda esta información tan importante. Muchas gracias. Ok, gracias a ustedes.